Hasta las plantas pueden tener sensaciones. Y los animales no racionales, privados del lenguaje, pueden tener percepciones. En cambio, solo el Homo sapiens puede convertir las percepciones en conceptos. Esto gracias a la lengua, porque la lengua es un laboratorio conceptual, insisto. El filósofo del lenguaje, Manuel Maceiras, establece que, cito, los hombres, más que reflejar las cosas, las recrean, termina la cita. O sea, también con la lengua los humanos crean nuevas realidades, no solo en la literatura, lo cual es muy valioso, sino también en la ciencia, en la cultura y en la vida en general. Muchos conceptos existen primero en la lengua y luego sirven de marco teórico para crear un mundo, estructurar una realidad, crear un universo. La teoría de la relatividad, la ley de la gravitación universal y el bosón de Higgs, por ejemplo, se formularon primero y se comprobaron luego. Pero la lengua, y con la lengua, puede dar origen a situaciones más extremas. Por ejemplo, crear realidades mentales que luego se plasman en realidades físicas. ¿Qué son los planos de una construcción de edificios? Las estrategias de una batalla, incluso las notificaciones que se hacen en un terreno, los planos de una presa, el croquis de un canal de riego o los planos de obras viales, siempre son representaciones mentales que se elaboran con la lengua en el discurso y luego cobran vida con materiales, fuerza de trabajo y terreno o espacio al menos. En ocasiones, hasta las creaciones literarias, fruto del laboratorio lingüístico, dan paso a creaciones fáticas, como pasó con el café Pusquín, ese famoso café de la canción Nathalie de Gilbert Bécaud. Resulta que la canción fue escrita en 1964, pero el café Pusquín lo fundaron 35 años más tarde, o sea, en 1999, debido a la curiosidad permanente de los turistas que visitaban la Plaza Roja de Moscú. Tenían una curiosidad por conocer ese famoso lugar inexistente en cuando ellos iban. De manera que realmente primero se crean realidades mentales, o bueno, muchas veces, y luego la lengua, con la lengua, y luego el ingenio humano lo lleva a la práctica. Las ideologías, las religiones, la cultura intelectual y hasta los descubrimientos y hallazgos científicos son hechos virtuales que se construyen con la lengua, específicamente en el discurso. Los hechos fáticos o tangibles no son la ideología, ni la religión, ni la ciencia. Los hechos no tienen valor por sí mismos. Su valor reside en la percepción que se tenga de ellos y de la relación que se establezca entre ellos y el sistema de valores que rige una comunidad determinada, la científica, por ejemplo. Esto quiere decir que es una falacia sostener que los hechos fáticos hablan por sí solos. Los hechos fáticos sirven de base o referentes para la construcción de los discursos, los cuales se articulan con las unidades de la lengua y crean espacios donde ahí sí los hechos fáticos cobran sentido por la interrelación que se establece intelectualmente entre ellos. El discurso es el espacio entonces donde se construyen los conocimientos complejos. Sin la elaboración discursiva puede haber experiencia, intuición, instinto, etcétera, pero no conocimiento complejo. Quien es capaz de convertir en discurso sus percepciones, reflexiones y experiencias, está en condiciones de construir su propia versión del mundo. Esto equivale a decir que esa persona sería capaz de producir conocimiento y no solo de reproducirlo. En la enunciación, los sujetos construyen mundos semióticos nuevos. Los datos de la realidad objetiva
o hechos fáticos, insisto, cobran sentido solo en el espacio del discurso. Si se toma en consideración que no hay discurso sin la participación de la lengua, que el discurso es la materialización y puesta en acción de la lengua, como sucede con el habla, es fácil colegir que la lengua es el laboratorio de las ideas, de las representaciones y de los conceptos. De ahí que la lengua puede ser considerada como el órgano del pensamiento. Si la lengua es el órgano del pensamiento, también debe ser significante o continente de las ideas y de las representaciones culturales. Precisamente de eso quiero pasar a hablarle de inmediato.